Puede que estés envenenando tu hígado sin siquiera darte cuenta, y con alimentos que forman parte de tu desayuno. Mucha gente imagina que los mayores villanos del hígado están en el alcohol o en alimentos fritos, pero la verdad es que varios alimentos aparentemente comunes, consumidos en el día a día, están ligados al desarrollo de la esteatosis hepática, la acumulación de grasa en el hígado, también llamado hígado graso. Este problema, que afecta principalmente a personas mayores de 50 años, suele desarrollarse en silencio. No duele, no pica, no altera el apetito, y por eso mismo es tan peligroso. Cuando los primeros síntomas aparecen, el hígado ya puede estar inflamado, aumentado de tamaño y con dificultad para cumplir sus funciones básicas. Y por más que mucha gente asocie la enfermedad a hábitos extremos, como alcohol en exceso, lo que más intoxica el hígado a lo largo de los años son ciertos tipos de alimentos que encuentras fácilmente en el mercado, en panaderías e incluso en tiendas de productos naturales. En este video, vas a conocer 17 alimentos que sobrecargan el hígado sin que te des cuenta. Incluso artículos que se venden como saludables y que cuando se consumen con frecuencia, dificultan la limpieza natural del organismo, afectan la digestión y favorecen la acumulación de grasa en el órgano. Al final, vamos a revelar los alimentos más peligrosos de la lista y el motivo por el cual personas mayores de 60 años necesitan redoblar la atención. Incluso en pequeñas porciones, pueden acelerar el proceso inflamatorio y agravar otros problemas que ya estén presentes. Y una alerta importante: el último ítem de la lista suele ser consumido por quien cree que está haciendo todo bien, pero es uno de los más asociados a la degeneración del hígado. La esteatosis hepática, o hígado graso, ocurre cuando hay una acumulación anormal de grasa dentro de las células del hígado. En estadios leves, puede no causar síntomas, pero con el tiempo, ese exceso de grasa interfiere en las funciones del órgano, favorece inflamaciones y aumenta el riesgo de enfermedades más graves, como cirrosis, insuficiencia hepática e incluso cáncer hepático. Según datos de la Sociedad Brasileña de Hepatología, más del 30% de la población adulta tiene algún grado de grasa en el hígado, y muchos ni siquiera lo sospechan. Entre los mayores factores de riesgo están el sobrepeso, la resistencia a la insulina, el sedentarismo y, claro, la alimentación desequilibrada. Pero lo que mucha gente ignora es que el problema no viene solo de la grasa visible o de comidas exageradas. Está en los detalles, en los ingredientes escondidos, en los ultraprocesados, en el consumo diario de ciertos alimentos que inflaman el cuerpo de forma crónica. Y es ahí donde reside el peligro. A lo largo de los años, el hígado va acumulando toxinas y grasa de forma silenciosa. Y como es un órgano resistente, que no reclama fácilmente, las señales solo aparecen cuando el daño ya se ha extendido. En este video, vas a conocer 17 alimentos que, solos o en combinación, favorecen ese proceso. Algunos parecen inofensivos, otros cargan una fama injustificada de saludables. Y vamos a empezar por un ítem que mucha gente consume temprano, aún en ayunas, creyendo que está haciendo un favor al cuerpo. En la posición número 17 de nuestra lista está un alimento que mucha gente consume creyendo estar haciendo una elección saludable: el yogur de sabor. Estos productos se venden como fuentes de calcio y proteínas, y muchos envases aún destacan frases como refuerza la inmunidad o ayuda en la digestión. Pero la verdad es que gran parte de los yogures con sabor contienen altas cantidades de azúcar, almidón modificado y aditivos químicos que sobrecargan el hígado a largo plazo. El azúcar en exceso es uno de los principales responsables por la acumulación de grasa en el hígado. Y el problema no está solo en el azúcar que pones en el café. Está escondido en esos alimentos industrializados con cara de saludables. En un único vasito de yogur sabor fresa, por ejemplo, es común encontrar entre 15 y 20 gramos de azúcar, lo que representa casi toda la recomendación diaria para un adulto. Y como ese azúcar viene mezclado con colorantes, aromatizantes artificiales y espesantes, la digestión es aún más lenta, forzando al hígado a trabajar doble para procesar sustancias que él ni siquiera reconoce como naturales. A lo largo de los años, este tipo de producto se va acumulando en la rutina de quien toma yogur en el desayuno, en la merienda de la tarde o antes de dormir. Y el resultado
puede ser un hígado cada vez más sobrecargado, inflamado y con dificultades para regenerarse. En el próximo ítem de la lista, vamos a hablar de un ingrediente que está presente en casi toda panadería de Brasil y que actúa como combustible directo para la acumulación de grasa en el hígado. En la 16ª posición está un alimento que forma parte de la mesa de millones de brasileños todos los días: el pan francés. A pesar de ser una elección común en el desayuno o en la merienda de la tarde, el pan blanco tiene un impacto directo sobre el hígado cuando se consume en exceso. Por ser hecho con harina refinada, tiene alto índice glucémico, o sea, eleva rápidamente el nivel de azúcar en la sangre. Esta elevación constante estimula la producción de insulina y con el tiempo puede llevar a la resistencia insulínica, uno de los principales gatillos para la acumulación de grasa en el hígado. Además, el pan francés prácticamente no ofrece fibras, vitaminas o minerales que auxilien el metabolismo hepático. Es un alimento pobre desde el punto de vista nutricional, pero que sobrecarga el organismo cuando se consume con frecuencia. Y cuando se combina con mantequilla, margarina o embutidos, el impacto se vuelve aún más agresivo para quien ya tiene tendencia al hígado graso. A continuación, vamos a un alimento que también parece inofensivo, pero que pasa a ser un riesgo real cuando se consume de la forma como la mayoría de las personas lo hace. El alimento número 15 de nuestra lista puede parecer una elección práctica, ligera y saludable, pero el zumo, jugo, de caja, es uno de los grandes engañadores de la industria. Incluso cuando está escrito néctar o 100% fruta en la etiqueta, muchos de estos productos contienen adición de azúcar, conservantes y estabilizantes que sobrecargan el hígado, especialmente cuando se consumen con frecuencia. Además, el procesamiento industrial destruye parte de las fibras y antioxidantes naturales de la fruta, sobrando solo el azúcar concentrado y los aditivos. El problema no es tomar un vaso de zumo, jugo, esporádicamente. El riesgo real está en el hábito diario: tomar en el desayuno, después del almuerzo, ofrecer a los nietos, llevar en la lonchera. Esta repetición, sumada al exceso de fructosa y calorías líquidas, favorece el almacenamiento de grasa en el hígado y la inflamación hepática. En el próximo ítem de la lista, vamos a hablar de un tipo de bebida que suele ser asociada a la infancia, pero que también puede traer problemas serios al hígado cuando forma parte de la rutina adulta. En la posición 14, este alimento suele estar presente en muchas casas, principalmente en las que tienen niños. Pero el achocolatado en polvo, consumido por adultos y ancianos como complemento de la leche, también puede ser un problema serio para el hígado. El motivo principal está en la cantidad absurda de azúcar por porción. Algunas marcas tienen más del 75% de la composición hecha solo de azúcar, y eso sin contar los colorantes, aromatizantes artificiales y emulsionantes presentes en la fórmula. Además de aumentar el riesgo de diabetes tipo 2, el exceso de azúcar y aditivos estimula la acumulación de grasa en el hígado, especialmente en quien ya tiene predisposición genética, obesidad o alimentación inflamatoria. Y como el producto suele ser consumido diariamente, a veces 2 veces al día, el impacto se va acumulando silenciosamente, hasta que el hígado comienza a dar señales de sobrecarga. En la secuencia, vamos a hablar de un tipo de carne que es fácil de preparar. Tiene buen precio, pero está entre los alimentos más asociados a la inflamación hepática crónica. Ni toda carne roja representa un riesgo inmediato para el hígado. Pero cuando hablamos de carne picada, congelada y embalada, especialmente las industrializadas, el escenario cambia. Estos productos suelen contener mezclas de carne de diferentes orígenes, grasa saturada en exceso, además de conservantes como nitritos y nitratos, que dificultan la digestión y pueden contribuir a procesos inflamatorios en el hígado. Además, muchas personas preparan esta carne con exceso de aceite, condimentos industrializados o la consumen junto a alimentos altamente calóricos, lo que amplía aún más el impacto en el metabolismo hepático. Y lo más preocupante, como es práctica, accesible y sabrosa, acaba siendo consumida con frecuencia, sin que la persona perciba la acumulación de grasa que se va formando en el hígado. En el próximo ítem de la lista,
vamos a hablar de un tipo de bebida helada que mucha gente consume para refrescar, pero que puede estar contribuyendo a inflamaciones diarias en su organismo. Poca gente relaciona refrescos, gaseosas, cero o diet con problemas en el hígado. Al final, ellos no contienen azúcar y tienen bajas calorías, ¿cierto? El problema es que estos productos sustituyen el azúcar por edulcorantes artificiales, como aspartamo, acesulfamo K y sucralosa, que no son inofensivos cuando se consumen con frecuencia. Estudios recientes vienen mostrando que el uso continuo de estos edulcorantes altera la microbiota intestinal y sobrecarga el hígado, especialmente en personas más sensibles, con sobrepeso o historial de enfermedades hepáticas. Además, la acidez de la bebida, combinada con aditivos químicos y colorantes, exige que el hígado trabaje más para neutralizar estas sustancias, sin ofrecer ningún valor nutricional a cambio. O sea, es líquido, es helado, tiene sabor dulce, pero no hidrata, no nutre y aún exige esfuerzo del hígado para ser metabolizado. Y como mucha gente cambia el agua por el refresco, gaseosa, cero, el consumo se vuelve diario y el riesgo, continuo. A seguir, vamos a hablar de una golosina saludable que conquistó espacio en las dietas fitness, pero que, si se consume de la forma errada, hace que el hígado trabaje más de lo que debería. Llegando al 11º ítem de la lista, entramos en la zona de las trampas saludables. Estamos hablando de las famosas barritas de cereal industrializadas, vendidas como opción rápida, ligera y aliada de la buena forma. Pero la realidad nutricional de estas barritas está lejos del marketing estampado en el envase. Muchas contienen jarabes de glucosa, azúcar invertido, grasa vegetal hidrogenada, aromatizantes e incluso colorantes. O sea, son altamente procesadas y con baja densidad nutritiva, exactamente el tipo de alimento que exige esfuerzo extra del hígado para ser metabolizado. Además, por parecer inofensivas, las barritas son consumidas en momentos de prisa, sin atención a la composición. Algunas versiones llegan a tener más azúcar que una rebanada de pastel simple. Para quien ya tiene el hígado sobrecargado o en inicio de esteatosis, eso dificulta la regeneración natural del órgano y aún estimula el almacenamiento de grasa. Y como si no bastase, esa falsa sensación de «comí algo saludable» puede hacer con que la persona repita el error varias veces al día. En la 10ª posición de la lista, vas a descubrir un alimento típico de almuerzo en familia que, dependiendo de la forma como es preparado, puede volverse una bomba inflamatoria para el hígado. Feijoada, guiso de frijoles, callos a la madrileña, sopa de pata. Estos platos típicos de la culinaria brasileña cargan un valor afectivo inmenso, pero también una carga de grasa animal y toxinas que puede ser pesada además para el hígado. No es el frijol el problema, sino los cortes de carne embutidos en la preparación. Chorizo, costilla, tocino, salchicha y otros menudos ahumados y embutidos. Estos ingredientes son ricos en grasa saturada, sal en exceso y conservantes químicos como el nitrito de sodio, que, cuando se consumen con frecuencia, contribuyen directamente para la inflamación del hígado. Además, muchas de estas carnes procesadas acumulan subproductos de la digestión que exigen esfuerzo del hígado para neutralizar, principalmente en personas con metabolismo más lento. Vale recordar, una feijoada, guiso de frijoles bien hecha, con moderación y acompañamiento ligero, no va a causar problema en quien está saludable. Pero repetir estos alimentos con frecuencia, sin atención a la preparación y sin equilibrar con alimentos que ayudan a desintoxicar, puede llevar el hígado a un estado de sobrecarga crónica. Y es justamente esa sobrecarga silenciosa la que más preocupa a los especialistas. A seguir, un ingrediente que parece inofensivo, usado para endulzar zumos, jugos, batidos y hasta cafés, pero que, cuando entra todos los días en tu rutina, intoxica el hígado gota a gota. En la 9ª posición de nuestra lista está un ingrediente que viene ganando espacio en las cocinas de quien quiere evitar el azúcar: el jarabe de agave. Él es vendido como una opción natural, más ligera y menos perjudicial. Pero esa fama no corresponde al impacto que él puede causar en el hígado, especialmente cuando se usa con frecuencia. El jarabe de agave contiene una concentración altísima de fructosa, mucho mayor que el propio azúcar refinado.
Y la fructosa en exceso es uno de los principales responsables por la acumulación de grasa en el hígado, ya que es metabolizada casi exclusivamente por ese órgano. O sea, cada cucharada de jarabe de agave puede parecer una elección saludable, pero en la práctica está exigiendo que tu hígado trabaje doble para dar cuenta de la sobrecarga. Y lo peor, como es líquido, tiene sabor dulce y viene con la etiqueta de FIT. Mucha gente exagera en la dosis, poniendo en el café, en el batido, en las gachas o en los postres caseros. Con el pasar de los años, ese uso continuo puede favorecer la esteatosis hepática incluso en quien no consume alcohol, no fuma y mantiene un peso corporal considerado normal. En el próximo bloque, vamos a hablar de un ingrediente que acompaña al brasileño desde la infancia y que pasa casi desapercibido cuando el asunto es salud del hígado. Pocos alimentos evocan tantas memorias afectivas como la leche condensada, el octavo colocado en la lista de alimentos villanos del hígado. Presente en postres, coberturas e incluso en recetas caseras del día a día, ella es dulce, práctica y extremadamente peligrosa para el hígado cuando se consume con frecuencia. La leche condensada está compuesta básicamente por leche y azúcar concentrado. En apenas 2 cucharadas soperas hay en promedio 20 gramos de azúcar, casi la totalidad de la recomendación diaria para un adulto saludable. Ese volumen exagerado de azúcar causa picos glucémicos, sobrecarga la insulina y favorece la acumulación de grasa en el hígado, principalmente si se asocia a otros alimentos calóricos. Además, como la textura y el sabor son altamente palatables, la leche condensada estimula el consumo exagerado sin que la persona perciba. Es fácil abrir una lata para una receta y acabar comiendo varias cucharadas de leve, sin pensar en las consecuencias metabólicas. Y aquí vale una alerta importante. No es apenas el uso directo de la leche condensada que causa perjuicios. Ella está escondida en pasteles, pudines, brigadeiros, trufas de chocolate brasileñas, helados, tartas e incluso en algunas barritas de cereal premium vendidas como saludables. A seguir, vamos a hablar de un ingrediente que pasó a frecuentar la cocina de quien busca sustituciones saludables, pero que puede tener un efecto devastador sobre el hígado si se usa sin criterio. En la 7ª posición de nuestra lista está el aceite de coco, un alimento que se hizo famoso como queridito de las dietas y pasó a ser usado en todo, en el café, en la sartén, en el pastel, en la ensalada. Pero a pesar de la imagen saludable, ese aceite tiene altísima concentración de grasa saturada y cuando se consume en exceso, puede sobrecargar el hígado y aumentar la inflamación silenciosa en el cuerpo. Un estudio publicado en el periódico Journal of Hepatology mostró que dietas ricas en grasa saturada, incluso viniendo de fuentes naturales como el coco, pueden empeorar cuadros de esteatosis hepática no alcohólica. Y como el uso suele ser diario, por quien cree estar haciendo una elección saludable, el problema se va formando poco a poco, sin síntomas al inicio. No se trata de cortar el aceite de coco completamente, pero para quien ya tiene grasa en el hígado, el consumo constante, sin acompañamiento, puede ser un riesgo real. A seguir, un alimento que parece aliado de quien hace dieta, pero que esconde aditivos y compuestos que tu hígado no soporta lidiar todos los días. En la 6ª posición de nuestra lista está un alimento que mucha gente cree ser más ligero y saludable que los embutidos tradicionales: la pechuga de pavo ahumada. Ella suele aparecer en los sándwiches, ensaladas e incluso en dietas para quien busca adelgazamiento. Pero la verdad es que este producto, a pesar de parecer más light, es rico en sodio, conservantes y aditivos químicos, incluyendo nitritos y nitratos, que exigen un esfuerzo enorme del hígado para ser procesados. Además, la pechuga de pavo pasa por diversas etapas de industrialización, que incluyen ahumado artificial, adición de espesantes e intensificadores de sabor. Todo eso puede sobrecargar el hígado a largo plazo, especialmente cuando el consumo es diario. El mayor problema es que este alimento tiene la imagen de protector de la salud, lo que hace con que muchas personas lo usen sin moderación, creyendo estar haciendo una elección más ligera que jamón, mortadela o salame. Pero el hígado no diferencia el marketing de la realidad. Él responde al exceso de químicos, sal y aditivos con un proceso lento de desgaste
que puede acabar evolucionando para esteatosis, inflamación crónica o disfunciones hepáticas más graves. Ahora vamos a revelar el alimento que abre el top 5 de nuestra lista y que, a pesar de parecer natural, puede esconder un riesgo disfrazado de dulzura. En quinto lugar, encontramos uno de los mayores engaños nutricionales del día a día: los zumos, jugos de caja, incluso los que traen en la etiqueta 100% fruta. Incluso los más naturales, sin adición de azúcar, pasan por procesos industriales intensos, como pasteurización, envasado a altas temperaturas y uso de conservantes. Ese proceso reduce drásticamente la presencia de fibras y micronutrientes y deja el producto con altas concentraciones de fructosa libre, el tipo de azúcar que sobrecarga directamente el hígado. Y cuando la fórmula incluye edulcorantes, colorantes y aromatizantes artificiales, el impacto es aún mayor. El cuerpo interpreta aquello como fruta líquida, pero la verdad es que el hígado está recibiendo un cóctel de azúcares de absorción rápida y compuestos químicos. Consumidos de forma habitual, en el desayuno, en la merienda de la tarde, con las comidas, estos zumos, jugos, contribuyen silenciosamente para la acumulación de grasa en el hígado, incluso en personas que creen que se están alimentando bien. Es por este tipo de trampa que las farmacias continúan lucrando, mientras muchos siguen enfermando creyendo que se están cuidando. Y lo que viene ahora, un ingrediente tan presente en los hogares que pasa desapercibido, pero que, cuando en exceso, traba la función hepática y desordena todo el metabolismo. En la cuarta posición está algo que nadie deja de usar, pero casi todo el mundo exagera: la sal de cocina. El problema no es la sal en sí. El cuerpo necesita de sodio para funcionar bien. La cuestión es que la mayor parte de la población consume 2 a 3 veces más sal de lo recomendado, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Ese exceso aumenta la presión arterial, retiene líquidos y, principalmente, obliga al hígado y a los riñones a trabajar más para mantener el equilibrio del organismo. Y no estamos hablando solo de la sal visible. Embutidos, condimentos listos, caldos en cubo, alimentos procesados, galletas saladas e incluso panes comunes cargan sodio escondido en cantidades absurdas. El resultado es una sobrecarga metabólica crónica que agrava inflamaciones ya existentes, favorece la acumulación de grasa en el hígado y reduce la capacidad de regeneración hepática. Y lo más peligroso es que el paladar se va acostumbrando. Cuanto más sal, menos percibimos el exceso. El próximo ítem parece inofensivo por ser común en las mesas brasileñas, pero el impacto de él en el hígado es más profundo de lo que mucha gente imagina. Entrando en el top 3 de la lista, llegamos a uno de los villanos más debatidos cuando el asunto es salud hepática: el exceso de carne roja. La carne bovina, especialmente los cortes grasos como picaña, cupim, joroba de res, costilla y aguja, es rica en proteínas, pero también en grasa saturada y compuestos que exigen bastante del hígado para ser metabolizados. Cuando el consumo es frecuente y sin equilibrio con vegetales, fibras y agua, el hígado acaba acumulando grasa en vez de eliminarla. Además, la cocción en altas temperaturas, como asar a la parrilla o freír, genera sustancias inflamatorias que también sobrecargan el sistema digestivo y el metabolismo hepático. No es preciso eliminar totalmente la carne roja, pero repensar la frecuencia, el tipo de corte y el modo de preparación. Según estudios recientes publicados en el American Journal of Clinical Nutrition, dietas ricas en carne roja procesada o mal balanceada están asociadas a mayor riesgo de esteatosis hepática y resistencia a la insulina. Para quien ya tiene señales de grasa en el hígado, reducir ese consumo puede acelerar la recuperación y aliviar síntomas como cansancio crónico, digestión lenta y ganancia de peso abdominal. El alimento número 2 de la lista parece saludable, pero esconde un tipo de azúcar que actúa como un verdadero combustible para la grasa en el hígado. En el viceliderazgo de nuestra lista está un alimento que carga la etiqueta de saludable, pero que en la práctica actúa como un villano disfrazado para el hígado: el pan integral industrializado. Mucha gente cree estar haciendo una buena elección al cambiar el pan francés por el integral del mercado. Pero cuando se lee la etiqueta, la realidad es otra. La mayoría de estos productos contiene harina blanca, azúcar, grasa vegetal y un número enorme de aditivos, incluso colorantes que dejan el pan marrón para parecer más natural.
Estos panes tienen alto índice glucémico, lo que significa que causan picos de glucosa en la sangre y obligan al hígado a actuar como regulador constante de esos desequilibrios. Además, la fibra presente es generalmente muy inferior a lo que el cuerpo realmente necesita, lo que dificulta el buen funcionamiento intestinal y la eliminación de toxinas. Lo peor es que, como la imagen del pan integral es positiva, él acaba siendo consumido en todas las comidas, en el desayuno, en la merienda, en la cena, y cuando eso se suma a un estilo de vida sedentario o a la ingestión de otros alimentos de la lista, el hígado entra en un estado de sobrecarga silenciosa. En el próximo y último bloque, vas a descubrir el alimento número 1 de nuestra lista. Él parece natural, es fácil de encontrar, pero puede ser el más agresivo para el hígado cuando se consume de la forma errada. En la primera posición de nuestra lista está un alimento que debería ayudar el hígado, pero que, mal utilizado, puede causar exactamente el efecto contrario. El famoso zumo, jugo, detox. Eso mismo. El problema no está en el zumo, jugo, en sí, sino en cómo él es preparado, en qué momento es consumido, y principalmente en la ilusión de que él compensa los excesos alimentares. Mucha gente mezcla frutas altamente glucémicas, como mango, sandía o plátano. Usa agua de coco endulzada, añade miel, jengibre en polvo industrializado y aún toma todo eso en ayunas, creyendo estar limpiando el cuerpo. En la práctica, este tipo de zumo, jugo, ofrece una carga enorme de fructosa y azúcar temprano por la mañana, lo que exige un esfuerzo inmediato del hígado para metabolizar todo, aún más si la persona ya estuviera con señales de esteatosis o resistencia a la insulina. Además, cuando se consume diariamente como sustituto de comidas, el zumo, jugo, detox, puede causar fluctuaciones glucémicas, hambre precoz y aumento de la acumulación de grasa en el hígado a lo largo del tiempo. Y lo más irónico, mucha gente toma este zumo, jugo, después de un fin de semana de exageros, creyendo que está limpiando el organismo, cuando en verdad está apenas añadiendo más una sobrecarga al hígado cansado. ¿Zumo, jugo, detox funciona? Sí, desde que sea hecho con equilibrio, con hojas, fibras reales, poca fruta, y no como una solución mágica. Por eso, más que cortar alimentos aisladamente, lo que ayuda de verdad es comprender cómo el hígado funciona, lo que él tolera y lo que lo desgasta en silencio. Y ahora que conoces los 17 alimentos que más causan grasa en el hígado, el próximo paso está en ti. Repensar los hábitos, cuestionar lo que parece saludable y recordar que tu cuerpo habla antes de enfermar. Si este video te ayudó de alguna forma, dale me gusta y compártelo con alguien que necesita conocer estos alimentos. Y si has visto hasta aquí, comenta. Hígado en alerta, solo para que sepamos quién realmente valora la salud de verdad. Y aprovecha para suscribirte al canal, porque aquí entregamos información que la farmacia no tiene interés en que sepas.